Buenos días, estamos en una nueva cápsula informativa, en este caso para hablar de alimentación en fibrosis quística. Nosotros ya tenemos una cápsula con la nutricionista Lucía Redondo para hablar de nuestro manual de alimentación saludable en fibrosis quística, que os dejamos el enlace. También otra con la doctora Riera para hablar de hidratación y hoy vamos a profundizar en este tema apasionante de la alimentación con Eider García. Buenos días, Eider. Hola, buenos días. Ella es, corrígeme, eres nutricionista de la Asociación de Fibrosis Quística de Euskadi, por tanto sabes de fibrosis quística y de alimentación, que es lo que nos interesa, ¿verdad? En eso te defiendes. Eso es. Eso es. Perfecto. Vamos a ver, nosotros hablamos en nuestro manual del plato de Harvard, famoso plato de Harvard, ¿no? Que combina verduras y tubérculos integrales y proteína, ¿no? Eh, Vamos a ver, en una persona con fibrosis quística tenemos que adaptar sus demandas a cada etapa de edad. Sí y no. Hay que adaptarlas a cada etapa de la edad por cada etapa de la edad, no por la fibrosis quística en sí. ¿Vale? ¿Vale? Está claro que hay necesidades específicas, pero eso no implica que haya que modificarlas todo el rato porque haya FQ, sino por las diferentes etapas de la vida. O sea, un adolescente tendrá mucha más actividad que otra persona, por tanto, requerirá muy bien, perfecto, perfecto. Pasemos ya un poquito a lo que es el estado de salud de una persona con fibrosis quística. Sabemos que tenemos altibajos, a lo mejor tiene que ganar peso, bajarlo. En este caso, aplicamos lo mismo, el sentido común de cualquier persona. Pues sí, efectivamente, es que el sentido común es la clave para incorporar hábitos saludables en nuestro día a día. Las recomendaciones que vamos a aplicar en personas con FQ para mantener un estilo de vida saludable, insisto en que son las mismas que población general y en un momento dado, si hay que hacer una dieta específica para el incremento, para la pérdida de peso, pues jugaremos un poquito con las proporciones de cada grupo de alimentos. Como estamos diciendo todo el rato, sentido común, sí. Sentido común, ¿no? Bueno, pero estamos en una época en que tomamos los moduladores, ¿no? De la proteína que genera la fibrosis quística. Y es curioso porque hasta el año 2021 en que se aprobó este medicamento, pues claro, las dietas recomendadas eran hipercalóricas, porque el cuerpo no absorbía las grasas, ¿no? que ingeríamos. Ahora, con el cambio, todo este paradigma ha cambiado. Ahora ya nuestro sistema digestivo empieza a funcionar mejor. Y entonces absorbemos bien las grasas y esa costumbre nos hace ganar peso. Tenemos que reaprender a alimentarnos. Pues sí, todo el rato es reaprender, reeducar, comer de manera consciente. Tenemos que saber cuáles son las necesidades que tenemos en cada etapa de la vida y sobre eso pues ir ajustando las proporciones. Insisto mucho en la importancia de tener como normalizado el plato de Harvard, el plato saludable, porque eso nos va a ayudar pues a ir corrigiendo esos pequeños fallos. Si antes necesitábamos ciertos alimentos para incrementar el peso, ahora no es que sea una tarea sencilla, pero con limitarlos un poquito más puede ser ya algo suficiente. Estábamos hablando antes de esta grabación de la importancia de la alimentación para, digamos, no solucionar, pero sí encaminar muchos de los problemas que tenemos a nivel físico en nuestras vidas, ¿no? A nivel general. Estamos hablando de diabetes, estamos hablando de sobrepeso, cualquier cosa. Ese plato de Harvard puede ayudar a solucionar muchos de los problemas, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que yo estoy muy contenta con esta guía, que ya llevamos bastantes años trabajándola, porque podemos individualizar en función de la persona que tengamos delante y las circunstancias fisiológicas, nutricionales, ¿no? Esas proporciones las podemos ir adaptando. Entonces, a mí me parece que una vez que tenemos incorporada esa guía en nuestro día a día es simplemente ajustar. Digo simplemente un poco entre comillas porque está claro que Fácil hay no es. que fácil no es, efectivamente, que hay muchas resistencias, que hay muchos, ¿no? miedos, pero bueno, pues la idea sobre todo es acompañar en ese proceso al paciente y que no se sienta, ¿no? juzgado. Claro. Y ahora que estamos con moduladores, ¿hay algún alimento que pueda interferir con ese famoso Kaftrio o el nuevo medicamento que va a salir ahora en breve? Sí, hay un alimento que debemos evitar cuando se toma Kaftrio y otros medicamentos similares, que es el pomelo
o alimentos o platos hechos con pomelo o el zumo de pomelo, ya que este va a inhibir una enzima que metaboliza el caftrio, generando en un momento dado una alta concentración de estas sustancias que pueden llegar a ser tóxicas a nivel sanguíneo. Entonces es importante evitarlo totalmente. Vale, por tanto, el pomelo lo quitamos de la dieta o evitamos lo máximo posible tal. En cuanto, ya para finalizar esta cápsula, la diabetes está siendo un problema que nos suelen referir las personas, sobre todo adultas, ¿no? Con fibrosis quística, cuando toman Kaftrio. En principio, por lo que veo, la dieta Harvard, del plato de Harvard, puede ser un buen inicio para empezar a regular esos cambios de glucemia, ¿verdad? Pues sí, yo creo que esto siempre suele ser como siempre digo en consulta que es como una pequeña oportunidad, una pequeña gran oportunidad para dar el paso y normalizar los hábitos. Como ves, estoy siendo muy pesada y muy insistente con el plato saludable, ¿no? Y con las proporciones, porque, bueno, pues todos son beneficios, en su Todos caso. son beneficios. Claro, cuando hablamos con un profesional y nos sinceramos para intentar que nos ayude, ¿no? A corregir un problema, tú como profesional, ¿qué esperas de esa persona que te viene a pedir ayuda? ¿Qué preguntas o qué tienen que contestarte? ¿Qué te tienen que contar para que tú puedas ayudar bien? Bueno, yo creo que el compromiso, ¿no? De la sinceridad, entre otras cosas, es clave. Está claro que muchas veces el paciente pues, se ha podido sentir juzgado previamente con otros profesionales, ¿no? Entonces viene un poco a la consulta como, ¿esta qué me va a contar, ¿no? Que en muchas ocasiones tenemos como la imagen de la policía de los alimentos y para nada. Buscamos generar un ambiente de seguro, de confianza, para que, bueno, pues esta persona no pierda datos, ¿no? No pierda información, o sea, no pierda a la hora de transmitirnos información ciertos datos, ¿no? Que para nosotros pueden ser claves a la hora de entender el caso de la persona, ¿no? Perfecto. Bueno, pues yo creo que el resumen de esta cápsula puede ser dos cosas. Plato de Harvard y sentido común. Sentido común aplicado en todas las facetas, en cuanto a estados de salud puntuales que podamos tener, en cuanto a edades y sobre todo en cuanto a la toma de medicamentos, que parece ser que nos tiene que cambiar la vida, pero simplemente con un poquito de normalidad en esa alimentación saludable podemos corregir muchas cosas. ¿Podría ser ese el resumen? Podría ser ese el resumen y a lo que voy a añadir también, que no lo hemos comentado hace un momentito, cuando hablamos de alimentos a evitar, aparte del pomelo por las indicaciones médicas, obviamente nos tenemos que olvidar de evitar el consumo de bollerías y dulces y productos ultraprocesados, embutidos y fiambres de baja calidad, refrescos, consumo de alcohol. Volvemos a repetir lo que estábamos diciendo hasta ahora, el sentido común, ¿no? Perfecto, perfecto. Y pues muchísimas gracias. Yo creo que hoy en día es necesario recordar esos consejos de alimentación saludable para tener una vida saludable. Muchísimas gracias, Eider, y esperamos poder profundizar en estos y otros temas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo.